¿Socorro Quintero? Con Ciro. Bueno, vamos con Ciro Murayama, que es consejero electoral, para escuchar cuál es el balance que nos tiene después de estas elecciones del domingo pasado, que creo, pues resultaron positivas, si se les ve desde el punto de vista de que no hubo violencia. Hubo cosas muy interesantes que le he escuchado al propio Ciro. Hay lugares donde, a pesar de las amenazas, a pesar de las advertencias, a pesar de que algunos grupos salieron a intimidar a la gente, hubo más votantes que incluso lugares donde se respiraba una paz, como la propia Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ciro? Buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes como siempre. ¿Qué balance nos ofreces en un minuto de las elecciones del pasado domingo, mi estimado Ciro? Mira, yo creo que podemos estar satisfechos como sociedad de que hemos ratificado que es la vía del voto de una manera pacífica, institucional, como resolvemos y como decidimos quién nos gobierna y quién nos representa. Yo he insistido en que en la historia de la humanidad siempre ha habido disputa por el poder, pero la única fórmula de que esa disputa no acabe en hechos de sangre es a través de las elecciones. Fíjate que estaba en juego. Sí. Hubo más votos en Tlapa, donde la gente temía violencia, temía que se robaran las urnas y que los violentos no permitieran a la gente salir libremente a votar. Hubo más votos ahí que en la delegación Benito Juárez, por citar solamente algo, ¿no? Así es, en Tlapa tuvimos una participación de 67.8% de la lista nominal, más de 20 puntos por encima de lo que se registró en la Benito Juárez. Esto creo que es un hecho elocuente porque en Tlapa se estaban jugando también, por ejemplo, la presidencia municipal, entonces la gente sabía que o era votando o de alguna manera se iba a imponer quien gobernaba, entonces ellos salieron a las urnas. Creo que ese es el valor de las elecciones, que la gente entiende que si no hay elecciones lo que puede haber pues es algo solamente ominoso, y entonces esta respuesta del electorado, de la gente que salió a instalar las casillas, incluso ahí donde hubo amenazas de violencia o amenazas climatológicas como en Los Cabos porque estaba por entrar la tormenta blanca, pues nos habla de una cultura cívica que raras veces vemos en nuestro país y que hay que valorar por lo mismo en su entera dimensión. También es un dato significativo que es la elección intermedia donde participó más gente a nivel nacional de las últimas dos elecciones intermedias, las que son comparables. Tuvimos unas elecciones muy competidas, con fenómenos de alternancia, de voto de castigo, de apoyo de candidatos independientes. Es decir, yo creo que estamos ante una ciudadanía experta en el uso de su voto, que no le dio a ninguna fuerza el control, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, que cambió gobernadores, pero al mismo tiempo los acotó desde el poder municipal y desde el poder del Congreso, de los congresos locales. Entonces yo creo que estamos ante un hecho político muy interesante y muy satisfactorio, pues teníamos muchos signos preocupantes antes de la jornada electoral. Entonces yo creo que debemos estar satisfechos como sociedad de lo que hemos hecho. Sí. Y finalmente, Ciro, sigue el trabajo, ¿verdad? Hay lugares donde tuvimos un cierre de photo finish, el caso de Colima, por ejemplo, hay impugnaciones, aquí en la Ciudad de México todavía hay inconformidades, en fin, todavía hay mucho trabajo por hacer. Sí, mira, ahora los partidos tienen los derechos totalmente salvaguardados para quejarse de los asuntos que les preocupan, para eso hay una vía pavimentada en el Poder Judicial, que es los tribunales electorales, y nosotros en el INE a lo que nos vamos a abocar es a revisar en tiempos muy cortos, porque así lo manda la legislación, todo el tema de el dinero que se usó en las campañas. Entonces, hacia la mitad de julio vamos a entregar los dictámenes de todas las campañas que se celebraron en todo el país, y con eso estaremos cerrando la etapa más intensa de este proceso electoral. Pues como siempre te agradezco, Ciro, si tú nos lo permites, seguimos en contacto contigo y con tus compañeros allá del instituto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta luego, Ciro Murayama. Yo destacaría dos cosas rápidamente para dejar ya este tema de las elecciones. Una, no hubo violencia.
todos decíamos, no, en Oaxaca no van a permitir que se instalen las casetas, las casillas, en fin, se las van a robar, las van a quemar, ya habían quemado papelería, habían amenazado, habían vociferado, y claro, finalmente se replegaron. Finalmente, al ver, no sé si fue por la presencia de la Policía Federal, la Marina y el Ejército, que desde el viernes anterior fue enviada por la Federación, no sé si fue debido a eso, pero se replegaron los violentos. Dejaron las instalaciones de Petróleos Mexicanos, se fueron a sus casas, dejaron la presencia que tenían en algunas instalaciones estratégicas, se fueron de los aeropuertos, tanto en Oaxaca como en Guerrero sobre todo, donde había focos rojos. Y finalmente no lograron el objetivo, que era amedrentar a la gente. Los ciudadanos, la gente de bien, los que trabajan, los que pagan sus impuestos, los que cumplen con sus obligaciones, salieron desde tempranito, a pesar de los pesares y a pesar de otro factor que, de veras, para dar risa, a pesar del partido de México contra Brasil, que fue una verdadera vacilada, un fiasco de la disque selección mexicana, perdiendo 2-0, a pesar de eso que muchos decían, pero ¿cómo se les ocurre poner un partido de fútbol como si la gente fuera tonta? Como si la gente fuera tan irresponsable de decir, como hay partido, yo no voy a votar. Como si una cosa tuviera que ver con otra. Entonces creo que hay que destacar que la gente fue a votar a pesar de aquellas advertencias o amenazas de violencia. No le importó, la gente salió, los violentos se replegaron, el partido de México contra Brasil no tuvo nada que ver. Y por último, destacaría yo otra cosa, no sé si usted coincida conmigo. Todos nos quejamos de la chiquillada, de los partidos morralla, de los partidos vividores, de esos partidos que no sirven para nada más que, pues, para chupar dinero del erario, pero eso sí, la gente salió y votó por ellos, al grado de que ahí tiene usted en tercer lugar al Verde, a Morena, ahí disputándose el tercer sitio después del PRI y el PAN. Ahí tiene usted sobrevivido también al PRD, pero me llama mucho la atención que Nueva Alianza, por ejemplo, criticado como apéndice del priismo, el Verde, criticado como apéndice del priismo, los nuevos, estos que aparecieron y que muchos ni sabemos de dónde surgieron, el PSD de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, un invento de algunas autoridades federales pasadas, partidos que son oportunistas según sus malquerientes, pues sobrevivieron, y ahí están. Nadie los quiere, pero fueron a votar por ellos, y algunos, el caso del Movimiento Ciudadano, se llevó posiciones importantísimas. Para no ir más lejos, se llevan la alcaldía de Guadalajara y algunos municipios conurbados. Morena se convierte en una fuerza importante en el Distrito Federal y en otros puntos del país, logra los votos que nadie hubiera imaginado, y ahí estarán participando en este rejuego político de nuestro país. Vamos a dejar el tema de las elecciones, son las 8:39.